institucional, una familia como el modelo que Dios nos ha mandado. Bienvenidos a la casa del Señor, y a cada uno de los padres y a las madres que les ha tocado ser padres también. Algunas veces en el afán de trabajar los hombres descuidan un poquito, pero siempre son buenos proveedores, buenos en la disciplina y en guiar a cada uno de sus hijos. Gloria al Señor, y a las mujeres de fe que han hecho posible este hermoso evento. Y les digo, papás, el Señor les va a recompensar 100 veces más a cada uno de ustedes por cada uno de sus esfuerzos para gloria y honra del Señor. Es mejor que te digan que el Señor te recompense a los aplausos en público. Así es que gloria al Señor por cada uno de los padres y por los que nos ven por medio de las redes sociales. También que el Señor los bendiga. Sonrían, estamos celebrando el Día del Padre, y el qué mayor Padre que nuestro Padre Celestial, aquel que nos creó, aquel que nos dio a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que muriera por usted y por mí, por sus pecados y por mis pecados, por todas aquellas cosas que no le agradan a Él. Él nos sigue limpiando, Él sigue obrando y limpiándonos de toda maldad. Así es que pongan una cara feliz, sonríale a su hermano y dígale: anímate, que el Señor está contigo, anímate, que el Señor está contigo. Así es que vamos a celebrarle a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, nuestro Padre Celestial. Y vámonos a la palabra del Señor. Segunda de Corintios 7:5. Vamos a leer Segunda de Corintios. Aquí la tenemos. La tenemos en pantalla. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo del 5 al 7. Y el tema es anímate. Y ya van a ver por qué. Por eso, ánimo. Dele ánimo a su esposo, dele ánimo a sus padres, dele ánimo a sus hijos, dele ánimo a su familia. Y ese es el llamado que el Señor nos tiene este día. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos dice así: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Gloria al Señor. Padre Santo, Padre bueno, a esta hora, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Que seas tú, Señor, hablándonos al corazón y dándonos ánimos, Señor. Dándonos ánimos, Padre bendito, para que podamos seguir adelante, animando a cada uno de nuestras parejas, animando también, Señor, a aquellos, Padre bendito, que nos han dado la vida, Señor, que como dicen, da la semillita para que nosotros podamos dar ese fruto, Señor, a cada uno de los hijos, aquellos padres que se esfuerzan, Padre. Te alabamos, te bendecimos y háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar, como les dije, dígale a su hermano, anímate. Anímate. Vamos a hablar sobre la importancia del ánimo que tenemos que tener como mujeres, como padres, como familias, como hijos. El ánimo que tenemos que darnos cada uno de nosotros. Esas palabras que tenemos que darnos tanto en la casa, mucho más en la casa del Señor. Esas palabras y algunas veces hasta los gestos. Bueno, hoy hablan del lenguaje corporal, ¿verdad? Que si uno está haciendo, bueno, y siempre se ha dado, y la Biblia habla del lenguaje corporal, de aquellos que guiñan
brillan los ojos, que están moviendo los pies, que mueven, hacen muchas cosas para dar a conocer el mal gusto, o que están alegres, o que están fastidiados. Pero siempre el Señor, en su infinita misericordia, la verdad es que nosotros solo lo traemos, lo contemporaneizamos, pero el Señor desde siempre ha hablado de las cosas que nos pueden hacer mucho daño, de las cosas que pueden impactar nuestra vida, como padres, como hijos, como parejas, como esposas, que tenemos que ayudar al esposo y darle ánimo, no darle palabras de desánimo, no darle palabras que los hacemos, en lugar de agradecer las fortalezas que ellos tienen, en lugar de agradecer lo que ellos nos proveen, tratamos de ser competitivas, decimos algunas veces. Bueno, es la moda ahorita, la modernidad, que tenemos que ser como empoderadas. Pero si usted se quiere empoderar, empodérese en Cristo Jesús, que es aquel que nos dio la vida, es aquel que nos sostiene con su mano derecha. Y son palabras para animar. Según este texto, Tito recibió la consolación de una iglesia, de unos hermanos que le dieron ánimo a seguir adelante. Por eso yo te digo, anímate, anima a tu hermano, anima a tu hijo. Algunas veces usted no sabe las dificultades que sus hijos están pasando. No, es que mi hijo está chiquitito, pero cada uno tiene sus problemas de acuerdo a su edad y cada uno tiene sus necesidades. Los esposos pasan dificultades en su trabajo, llegan agotados, y nosotros estamos llamados a consolar, a animar, a edificar y a fortalecernos los unos con los otros. Y aquí en esta palabra quiero leerles desde el principio el contexto de qué. ¿Por qué Tito llegó? Pablo estaba triste, me imagino, desconsolado, porque algunas veces cuando el Señor pone a un líder, pone a un pastor a que conduzca la grey, a aquel, un ministro, le pone una gran carga. No es solo la carga de su familia, es la carga de cada uno de ustedes. Y me imagino que Pablo recuerdan que en las cartas habla cómo él había andado predicando la palabra de Dios. Y comienza esta carta y dice: queridos hermanos y hermanas en Cristo, dice, Dios nos hizo esa promesa, por eso para que Dios nos acepte no debemos hacer el mal, dice. Comienza en esta 1 Corintios 7, estoy leyendo desde el 1. Dice, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres de pecado. Honremos a Dios, dice, y tratemos de ser santos como Él es santo, que es el llamado que nos hace el Señor a cada uno de nosotros. No, hermana, eso ya no está de moda. Hoy cada uno tiene que hacer lo que quiere y yo soy dueño de mi cuerpo. No, el Señor dice que nos llama a ser santos como Él es santo. Hagámonos un lugar en su corazón. Con nadie hemos sido injustos, a nadie hemos dañado, ni de nadie hemos aprovechado. No les digo esto para que se sientan mal. Ya pues ya les hemos dicho que ni la vida ni la muerte podrán impedir que los amemos. Esas son palabras del apóstol Pablo, de un ministro, de su pastor, podría tomarlas usted. Me siento orgulloso de ustedes, dice todavía, imagínense, y les tengo mucha confianza. Estoy muy contento, siempre gozoso. Estamos estudiando la carta de Pedro y nos dice que estemos gozosos en todo tiempo, no importa la dificultad, pero el Señor nos manda a estar gozosos. Y así lo dice Pablo, estoy muy contento y a pesar de todas las dificultades que hemos tenido. Y el texto que leímos, que fue el que estaba en pantalla, dice, desde que llegamos a la región de Macedonia, usted podría decir, como dice aquella hermosa carta de Pedro, que somos parte de la diáspora. Desde que llegamos aquí a California, no hemos descansado, al contrario, hemos sufrido mucho por el cambio de clima, el cambio de actividad, el cambio de profesión, el trabajo, todo lo que hemos encontrado acá es nuevo y los hermanos son totalmente diferentes. Todo es nuevo. Hemos sufrido mucho, dice el apóstol. Hemos luchado contra nuestros enemigos y contra nuestro miedo. Pero Dios, que anima a los que sufren, usted fuerte, ay, quédese fuerte, pero si usted tiene un corazón humilde y usted dice que anima a los que sufren, si usted siente que tiene una dificultad, este es su Dios.
Nos consoló con la llegada de Tito. Dios siempre nos manda una persona, nos pone un ministro. ¿Para qué? Para que nos lleve esa palabra de consolación, esa palabra viva y eficaz que dice que penetra ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos y discierne los pensamientos, dice, de su corazón. Aquello que usted solo lo está pensando, pero el Señor dice que discierne discierne todos esos pensamientos. Pero Dios, que nos anima a los que sufren, nos consoló con la llegada de Tito. Con la llegada, este ministro tuvo una persona, tuvo un valiente, tuvo un escudero, decimos, el pastor nos dio un lindo libro para que lo leyéramos, los escuderos, para que apoyásemos al pastor, que apoyásemos a ese ángel que Dios nos ha mandado a la iglesia. No solo nos alegramos de verlo, sino también, están hablando de Tito, sino también de saber que él estuvo muy contento con ustedes la congregación, aquellos que apoyan y que le llevaron esta carta al apóstol Pablo, llevándoles, él le llevaba, me imagino que todas aquellas palabras de ánimo que todos le habían dado para Pablo. Dice, Tito nos contó que desean vernos, dice, que están tristes por lo que ha pasado, pero que se preocupan por mí al oír noticias. Me puse más contento todavía, dice, al saber que Dios había tenido cuidado de su grey, que Dios había tenido cuidado de aquellos líderes que apoyan al pastor, que Dios había tenido cuidado de Pablo. Y a esto se le llama lealtad. Y ese es uno de los primeros cosas que Dios requiere. Y vamos a ver 3 cosas que Dios requiere para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros podamos estar fortalecidos y con ánimo en el camino del Señor. No es fácil, dice que Dios nos ha dado yugo que no podamos llegar. El camino no es fácil. ¿Por qué? Porque vamos contra corriente, vamos contra cultura. Su carne quiere una cosa, pero el espíritu quiere otra cosa. Nosotros tenemos que ser como los aviones. Saben que los aviones, cuando van a despegar, siempre buscan, si ustedes han visto que va rodeando el aeropuerto, porque para despegar tienen que ir contra el viento. Así tiene que ser un hijo de Dios, despegar contra el viento. Si usted quiere ir con la corriente de este mundo, como dice mi mamá, ahí te vas a estar. No sé qué. Cuando uno le dice algo que le contradice, dice, ahí te vas a estar, dice. Entonces, si es salvadoreño va a entender esa palabra, ese hebreo, dice mi esposo. Pero usted tiene que ser como el avión, tiene que ir contra cultura, contra corriente. Pero para eso se necesita primero lealtad a sí mismo y reconocer de manera personal cuáles son sus batallas. ¿Cuáles son sus conflictos? Porque cada uno tiene conflictos íntimos, personales. ¿Cuáles son sus temores? Como nos dice la porción que Pablo tenía temores, porque él sabía con qué tenía que lidiar. Recuerden que decía que él tenía un aguijón y que había orado muchas veces y que el Señor no lo había sanado. De la misma manera, nosotros algunas veces tenemos aquella pena y principalmente los esposos, que por no poner en pena a la esposa no dicen la dificultad que está pasando. Pero lo primero es ser leales a nosotros mismos para que nosotros podamos y el Señor pueda llevar esa batalla con nuestro yo interior, con nuestro batallas y conflictos y temores interiores. Dios quiere que aquellas cosas ocultas que solo tú conoces, se las pongas a Él, que se las entregues, pero que se las entregues de corazón. Tal vez usted diga, ay, qué redundante esto, pero es necesario que nosotros le entreguemos todas esas cosas al Señor. Y como ven, aquí en Corintios dice que nos alegramos de ver, dice, y de saber que estuvo muy contento de haber escuchado todo ese ánimo. Todos necesitamos de una palabra de ánimo. Por eso nosotros tenemos que congregarnos, porque usted no sabe de lo que el Señor le va a hablar y posiblemente ese día sea la palabra que usted necesite y es el Espíritu Santo revelando a cada uno de nosotros. ¿Ha tenido usted alguna vez
como Pablo, porque Pablo tuvo temores, batallas por fuera, porque no todas las batallas son interiores. Hay batallas por fuera y hay batallas interiores. Las de fuera posiblemente la gente la ve porque, como dijimos, hace usted una mala cara o viene que no saluda o porque pasa amargado o mil cosas que podría hacer y algunas veces se nota, algunas veces no. Pero hay batallas también interiores. ¿Ha tenido usted alguna de esas? Pues Tito fue a consolar a Pablo, sin importar sus batallas exteriores y sus batallas interiores. Y nosotros estamos llamados a ser un Tito, a consolar a aquel hermano, porque posiblemente el hermano tiene más confianza con usted. En su círculo social hay personas que usted conoce la necesidad y estamos llamados a llevar consuelo, a llevar esa palabra, principalmente a nuestro esposo. Nuestro esposo no es el enemigo, nuestro esposo es la ayuda idónea, es la persona que Dios nos ha dado para seguir adelante, para formar una familia, para formar una vida, y de lo que nuestros hijos vean es de lo que ellos van a dar más adelante. Nosotros tenemos que ser de manera integral y ponernos de acuerdo con cada uno de nuestra pareja, de nuestra familia o de las personas que están en nuestro círculo social. Para animar a Pablo, Tito llegó y llevó todos los mensajes de buenas nuevas. Él no le llegó diciendo, mire, pero el hermano aquel dijo, ay, que se vea cómo está el ministro y que vea cómo él se arregla, el pastor. De todos modos, a mí me contaron que allá estaba con Priscila y Aquila haciendo carpas, que siga haciendo carpas él y allá. Pero no, llevaron palabras de ánimo. Anímate. Anima al que tienes a tu lado. Tú no sabes qué problema está pasando. Algunas veces, como les digo, no se ve lo exterior, pero en el interior está pasando algún problema. El llamado es a que nosotros tenemos que traer alegría, tenemos que traer consuelo a cada uno de los hermanos y de los que no conocen del Señor, porque es parte de reflejar la luz de Cristo a los demás. Y como segundo, ¿qué requiere el Señor? Buena voluntad, porque voluntad yo creo que todos tenemos para hacer el bien y para hacer el mal, pero el Señor requiere que tengamos buena voluntad. Porque las palabras tienen poder, porque las palabras, como dijo Dios, hágase la luz, y todo se hizo con el poder de la palabra de Dios. Algunas veces usted dice, no, o dijo alguna cosa y no sabe cuánto daño está causando. El poder de las palabras de la buena voluntad y de las buenas palabras vienen y nos animan. Ayude a otro, anime a otro. Que sea, algunas veces no sabe usted si está sanando un corazón. Alguien con una palabra que usted le dijo, ya estaba a punto de ¿cómo le diría? Como de caer, de estar decaído. No sabe qué decisión puede tomar, pero nosotros tenemos que buscar oportunidades, no solo en la iglesia, sino que en todo lugar. En la casa, ser el reflejo de Cristo en nuestro trabajo, animar a otros con palabra viva, eficaz, palabras positivas. Usted no sabe en qué momento, quién está pasando una necesidad. Nosotros tuvimos una experiencia y pedí permiso para medio contarles el testimonio. Hay una niña que se había venido de El Salvador y no se vino con su familia porque ella vino a hacer su maestría acá. Nosotros pudimos contactarla y tuvimos una persona que era la conexión. Llegamos, niña de familia cristiana, y como dicen mis hijos, es una niña de bien, dicen. Estaba en el camino del Señor. Pero un día ella decidió salirse de la voluntad de Dios. Alguien la invitó y fue a un lugar. Pero para no hacerles más largo el cuento, le llamaron las amigas porque al día siguiente tenían un examen en la universidad y un trabajo muy importante. Le llamaron, se iban a ver a las 7 de la mañana en la universidad. Nos llegaron, dio otra hora, y la amiga con quien estaba nos llamó, fíjense que fulana de tal, ya son las 12 y no ha aparecido. Y me dicen mis hijos, bueno, búsquenla en los hospitales, en la policía, porque uno no sabe, pues aquí si lo agarran usted conduciendo,
y no hay otra persona, se lo llevan. Y empezaron a hacer todas las investigaciones. Y por último, en el hospital, pero es que ella no está enferma. Para no cansarle, una niña que tenía de buena condición acá, con su seguro médico, pero la encontraron en un edificio, en el edificio de su casa, que no es de su apartamento, no es un edificio chiquito. Las cámaras aparecen donde subió. Iban muchas personas y no pudieron determinar qué pasó. La niña subió y no subió a su apartamento. Las cámaras nunca la vieron, pero sí apareció tirada en el suelo, en el pavimento. Así no hay otra cosa, porque son muchos edificios. Por las misericordias del Señor, no murió. Quedó parapléjica, pero consciente. Y cuando estas personas fueron y averiguaron, nos hablaron, está en tal lugar, en un hospital público que es Martínez. Martínez parece que es público ese hospital. Apareció ahí la chica. Cuando la llegamos a ver, solo movía los ojos y podía hablar un poquito. Y es lo primero que hace es reconvenirle su profesión de fe. Y ella movía los ojos, le decía. Y nos dice la enfermera, ya no pueden estar más acá porque ella es una paciente desahuciada, es una paciente ya de muerte, es una persona parapléjica y posiblemente ya el día de mañana ella ha perdido su memoria. Pero ella, cuando le decían todo eso, ella movía, solo podía parpadear los ojos. Y oramos, le hablamos con no tenía nadie aquí y no se le podía avisar a los papás. Una semana orando todos los días, y una amiga de ella que es cristiana decidió quedarse ahí con ella y no dejó de orar por esta niña. Y nos dijeron, esta niña nadie paga sus gastos, va para un lugar que se llama Laguna Honda, en San Francisco, donde ya están las personas, bueno, me dijeron que ya están desahuciados, pero el testimonio es que para misericordia del Señor, el Señor la levantó. Limpió su testimonio. Se ha casado con una persona, le digo, cristiana. Tiene hijos. Y me dice, no he sanado todavía totalmente, me dice, pero yo un día voy a dar el testimonio. Y yo espero, para la gloria del Señor, que sigas restableciéndola. Y te digo, esas son las cosas que nos hacen seguir adelante. No importa que usted aquí, yo sé que la presencia de Dios está aquí, que la unción está sobre sus líderes. Yo sé que está, pero el Señor va a levantar. Usted tal vez no ha llegado a eso y por eso no tiene misericordia con los demás. Por eso habla de los demás. Pero Dios es santo, puro y nos pide que tengamos buena voluntad. No solo para los que se congregan aquí, sino para todo aquel que lo necesita. Es un testimonio totalmente fuerte. Ella ya está restablecida al 100. Vinieron sus papás. Siguen orando. Por eso no deje de orar por sus hijos. Porque yo sabía que no es porque solo nosotros estábamos ahí con ella orando, sino que ella tiene unos padres entregados, unos padres consagrados, y siempre no deje de consagrar a sus hijos. No porque va a ser el predicador, va a ser el gran ministro, porque usted tiene que entregar a sus hijos a Dios, porque Dios es el que los guarda, Dios es el que los protege, Dios es el que los levanta, Dios es el que los restablece. Algunas veces nosotros queremos ir a dar al mundo, ir a conocer el mundo. Pero no es la voluntad. Por eso el Señor nos manda como tercer punto que tengamos dominio propio. ¿Cuánto nos cuesta tener dominio propio? Que es obediencia a la palabra. Sin obediencia a la palabra nosotros no podemos tener dominio propio. No podemos controlar nuestras palabras. No podemos controlar nuestras emociones. No podemos controlar nuestros pies que quieren calle. Y el Señor nos pide no oración, arrodíllese. Nos pide otra cosa, congrégate. Pero nosotros queremos ir
donde el Señor nos ha dado. Este testimonio a mí me quebrantó y le digo, yo puedo usarlo, pero le digo, un padre entregado al Señor, mientras su padre estaba predicando, su hija, quién sabe qué estaba haciendo. Si yo le dijera del edificio que ella cayó, me dice, es que no creemos cómo ella puede estar viva. Lo más seguro es que le ha quedado el cerebro, decía, que le había quedado el cerebro, pero que ella no podía, pero ella movía los ojos y para misericordia del Señor, no se restableció totalmente, se graduó, sacó su maestría y está trabajando aquí. Y se casó y tiene 2 hijos hermosos que no han sido afectados para nada. Pero el Señor, para no llegar a esos puntos, quiere que tengamos dominio propio. Y Efesios 4:28 nos dice que no salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación de cada uno de nosotros. Ella escuchó esa palabra corrompida, esa palabra que no le agradaba a Dios, y eso la arrastró a lo que no le agradaba y no pudo, aunque seamos hijos de Dios, no pudo tener dominio propio para sí mismo y tuvo que afrontar las consecuencias de cada una de las cosas. Dios quiere que nosotros, como 4º punto, tengamos fidelidad, que nos permita fortalecernos en el Señor, que nosotros seamos fiel a Él y fiel a nosotros mismos también. Tenemos que animarnos primero a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, porque no me diga que usted ama a otro si ni siquiera usted mismo se ama. ¿Cómo yo puedo decir que amo a mi pareja? Si el Señor dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, ¿cuánto nomás yo debo de tener para mi pareja? Yo, aunque Él me haya ofendido, yo tengo que ir con el Señor, que el Señor es el que nos defiende, hermanas. No son las autoridades, no son los hermanos, no es el pastor ni nadie más. Si usted tiene algún problema, tiene que ir al Señor. El Señor es el que nos defiende, el Señor es el que nos guarda, el Señor es el que nos anima. Y tenemos que ser fieles con nuestra pareja, porque eso nos manda. Y fíjense que yo quiero traer un pasaje bíblico que está en 1 Samuel 36, que se lo voy a decir porque ya estamos con el tiempo. David acababa de pasar una situación, estaba en los negocios de su señor. David estaba, pero en lo que él andaba, cuando regresó a su pueblo, a su casa, digamos, usted como familia, papá, se encontró que su esposa, que su familia, que su pueblo había sido secuestrado por los filisteos. ¿Cómo creen que se sintió cuando usted? Bueno, yo me identifico porque muchas veces nosotros íbamos para la iglesia y si allá le decían al pastor, mire, un hermano está enfermo. Allá salía una vez, me estuvo recordando mi hijo, se enfermó uno de los muchachos de allá y de donde estaba y como estaba el pastor, nos fuimos y mi hijo estaba en una clase y ya no lo pudimos ir a traer porque me dijo, el Señor lo va a guardar y como sea va a llegar a la casa, y el otro muchacho está muriendo allá, me dice en la iglesia. Y angustiado, yo me pongo a pensar en eso, angustiado el rey David, porque le habían llevado a su familia. Póngase a pensar que usted llega, no encuentra a su esposa, la casa vacía, todos los vecinos ya no están, las cosas ya no están. ¿Cómo se sentiría? ¿Papá? ¿Mamá? Angustiado. Así estaba el rey David, quien mientras él cuidaba los negocios de su señor, los filisteos secuestraron sus familias, todo un pueblo, llevaron todos sus bienes, mas David, ¿saben qué hizo? Maldecir a Dios, ir a buscar otro grupo o ir a andar haciendo otras cosas. Dice que David buscó la presencia de Dios. David vino y consultó a Dios qué tenía que hacer, cómo recuperar su familia, cómo. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 36 que David dice, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. No importa la angustia, no importa la dificultad, no importa su enojo, no importa cómo usted se sienta, tenemos que ir al Señor.
porque Él nos fortalece. Dice que David se fortaleció en el Señor. No se lamentó con los hermanos, como les dije. En estos momentos de angustia y dificultad, tenemos que buscar al Señor y fortalecernos en Él. Buscar el enemigo siempre busca lo que más amamos, lo que más cuidamos. Y no tenemos que dejar debilitarnos por el enemigo. Satanás no vino a darnos lo que nos gusta. Algunas veces estamos engañados. Él vino a hurtar, a robar, a destruir todo aquello que nosotros anhelamos. Por eso nosotros estamos llamados a que no tengamos miedo. Isaías 4:10 nos dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y esas son palabras de nuestro Padre Dios. Dice, yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Tu Padre Celestial, aquel que dio a Jesús para que estuviera contigo. Y Jesús nos dio ese Espíritu Santo para que nosotros nunca nos quedemos solos. Y una vez establecido que nosotros tenemos que ser fieles, tenemos que tener dominio propio, tenemos que ser leales, una vez enfocados, vamos a cobrar ánimo y vamos a proteger nuestra familia, vamos a protegernos a nosotros mismos y vamos a defender esa familia, vamos a defender esa adversidad. No importa la adversidad que esté pasando, ya sea aquí en El Salvador, donde tú estés, siempre vas a tener adversidades. La diferencia es cómo tú vas a enfrentar la adversidad. Ya sea que estés en buena condición, en baja condición, dice en lo alto, en lo bajo, o estés en el hoyo, porque algunas veces ni siquiera estás ni en lo alto, sino que estás en medio y no encuentras cómo salir. Pero si tienes y estás agarrado de esa mano de Dios, Dios te sacará. Y hay otro ejemplo, y yo quiero que Dios en su infinita misericordia, a través de la historia, nos ha ido narrando cómo nosotros vamos a salir adelante. Y yo sé que el Señor está aquí. Yo sé que su presencia está aquí. Y es una narración de un personaje que es un hombre de campo, como, bueno, el pastor no es del campo, sino que él es de la ciudad, me dice, él es de la capital. Yo sí soy de un pueblo, soy del campo y soy de Sonsonate, se llama el lugar. Y me imagino que el personaje es Sama. Es un personaje que es parte de los valientes de David. Es un escudero, es aquel que protegía. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos llamados a ser el Sama de la casa. El que protege, el que guarda a su pastor, porque algunas veces siempre necesita un escudero, alguien que le apoye, alguien que le ayude, porque una sola persona no puede hacer todas las actividades de la iglesia. Pero este es un escudero fuera de lo normal, porque no se fijaba, hoy estamos en lo alto, hoy voy a estar a la par de mi líder. No, tenemos que estar en tiempo, en fuera de tiempo, en buenos tiempos, en malos tiempos. Y dice la palabra de Dios que que este escudero de David, ya había pasado que habían estado teniendo muchas batallas, pero este hombre cuidaba un pequeño campo. ¿Y saben de qué era? De lentejas. Pero la peculiaridad es que el campo no es que solo ya se había cultivado, ya había dado el fruto y ya estaba esa lenteja. No crean que las lentejas, un gran campo de lentejas da millones de sacos o cientos de sacos. Son pocas las libras porque la lenteja es algo pequeñito y que cuesta la producción. Pero este hombre decidió creerle a Dios. Este hombre, cuando todos los israelitas, porque los filisteos estaban atacando, corrieron, fueron a cuidar su familia, fueron a cuidar su casa, huyeron a los montes. Este hombre, a pesar de que no era un hombre rudo, porque yo me imagino que una persona de campo ya es más tranquila porque está acostumbrada a la naturaleza, no anda como uno en la ciudad, ¿verdad? Que anda todo acelerado, sino que este hombre pensó, razonó y meditó con entendimiento cuál era la voluntad de Dios. Le creyó a Dios y decidió, con la ayuda de Dios, defender
su campo de lentejas, esa cosecha de lentejas que ya había dado y que no iba a permitir que esa viña que ya se había trabajado, no era una viña, era un campo de lentejas, esa tierra que ya se había trabajado, se la llevaran los filisteos. Pero algunas veces nosotros permitimos que a muchas personas les gusta el trabajo ya hecho, que ya todo esté, comer de la viña de otro. Pero el Señor nos manda a defender nuestra viña, a defender nuestra casa, a defender nuestro territorio, a defender todo aquello que es un gusto cuando usted ha trabajado algo, cuando usted ha trabajado y va a disfrutar con su familia. Dice que es bueno que el hombre disfrute de su trabajo, que disfrute de todo aquello que ha producido. De la misma manera, Dios vio la fidelidad de ese valiente de David llamado Samá, y Jehová Samá o Jehová Samá, como usted quiera llamarle, nos trae que Dios está aquí. La presencia de Dios está en su templo. La presencia de Dios está en su vida, si usted lo cree. La presencia de Dios está si usted tiene ese Espíritu Santo. Porque muchas veces venimos a la iglesia, pero no tenemos esa presencia de Dios. Y por eso nosotros pasamos adversidades tras adversidades. Pero Dios nos dice que tenemos que seguir adelante. Y esa es una de las razones por qué nosotros estamos acá. ¿Por qué nosotros seguimos adelante? No importa la adversidad, no importa el problema, el Señor nos fortalece cada día porque vamos a su presencia, porque estamos de la mano de Dios y esa es la mano poderosa que nos sostiene. Pero Dios tiene hermosas promesas para cada uno, porque dice la palabra de Dios que haremos con Él. Él nos da promesas. Y si nosotros las tomamos, nosotros haremos proezas, dice. Grandes cosas harán ustedes, si ustedes lo creen, con la ayuda del Espíritu Santo, con esa santa unción del Espíritu Santo. Pero esa que Él nos dice en su palabra, allá en Mateo 5:23, que el buen siervo, dice, el buen siervo fiel sobre lo poco, dice el que ha sido fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Hombres, yo sé que ustedes, algunos en su bonanza, dan a sus hijos, pero aquel que ha dado de lo poco que tiene, de su esfuerzo, lo que recoge con su mano derecha y que lo da con gran esfuerzo, que ha sido fiel en lo poco, el Señor dice que te recompensará y en lo mucho te dará, en lo mucho, si en lo poco le ha sido fiel, en lo mucho le dará. Tal vez usted ve, la iglesia, pero un día vamos a ser grandes, un día el Señor hará proezas por usted y por cada uno de nosotros, porque el Espíritu de Dios está aquí, porque Dios está aquí, Jehová Shammah, Espíritu de Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí, pero si usted no lo cree, va a salir igual como entró, igual va a salir, porque tiene que creerlo con fe. El Señor, cuando usted le ha sido fiel, dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor le diga, entra en el gozo de tu Señor porque me has sido fiel? Yo sí lo anhelo y doy gloria a Dios. ¿Cuántos anhelan eso? Que el Señor los llame, que los llame valientes, escuderos, no el que corre, porque los que corren son muchos. Pero los valientes son los que permanecen, los que están en la presencia de Dios, los que buscan día a día su presencia. Así es que la invitación es que pongas tu esperanza en el Señor, como nos dice aquel hermoso Salmo 27. Ten valor, iglesia, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor, porque Él te recompensará 100 veces más. En lo poco le fuiste fiel, en lo mucho te va a recompensar y te dirá, entra al gozo de tu Señor. Algunas veces usted no puede entender que a pesar de las dificultades, estamos gozosos, estamos felices, porque el Señor nos dice, entra en el gozo de su Señor. Y cada día el Señor quiere que nosotros estemos perseverando y siguiendo adelante, que puedas animar y defender tu viña, que puedas defender tu campo, que no permita que otro venga a quitarte lo que tú has trabajado. Guarda a tus hijos, protege tu familia. Varón, cíñete los pantalones como hombre,
como hombre valiente, como el escudero de tu casa. El Señor te ha puesto por cabeza. A nosotros nos dice, esposas están sujetas a sus maridos. Y las que no tienen marido, no se alegren, porque ustedes están sujetas al Señor. Y al Señor nadie le miente. A su esposo le pueden mentir, se lo pueden bajar, dijo la hermana. Perfecto. Pero al Señor no, porque Él discierne hasta los pensamientos, ve lo alto, lo oculto, no hay forma de que nos ocultemos. Así es que la invitación es a que entremos al gozo del Señor, a que nos sujetemos a nuestro esposo. Si no tenemos esposo, sujétense al Señor. Sujétense al Señor. No quiere sujetarse al esposo, sujétense al Señor, porque eso nos manda que el marido es el esposo, es la cabeza del esposo, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así es que entren en el gozo del Señor para que podamos darnos ánimo. Cobremos ánimo unos a los otros y podamos siempre estar en la presencia de Jehová. Este hombre estuvo en la presencia de Dios, consultó al Señor. No era como los otros. Los otros valientes, dice que habían matado leones, habían hecho grandes cosas de hombres rudos. Este hombre era un hombre de campo, pero tenía un gran corazón y siempre guardó esa heredad. Siempre guardó la viña del Señor. La viña es del Señor. La viña es del Señor y tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidar esa hermosa viña del Señor, poniendo nuestra esperanza en Él para gloria y honra de Él. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar y vamos a decirle: Padre Santo, Padre bueno, que esa alabanza sea para el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre bueno, a ti te exaltamos, Señor, a ti te adoramos, Padre bendito. Recibe, Padre Santo, toda esta adoración, Señor, todo este ánimo, Padre bendito, que pones en nosotros, Señor, que podamos fortalecernos, Señor, que podamos estar fortalecidos para tu próxima venida, Señor, que nos permita, Señor, entrar en ese gozo. Padre bendito, en esta hora, Señor, clamamos porque renueve las mentes, Señor, de cada uno de nosotros. Renueve los entendimientos, Señor. Sanes corazones, Padre bendito. Espíritu Santo, llena cada uno de esos corazones vacíos, Señor, y quebrantados. Da alegría al desanimado. Da ánimo al desanimado, Señor. Pon obediencia en nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos recibir esas proezas, Padre bendito. Padre Santo, misericordioso, Señor, a ti te alabamos, Padre bendito. A ti te alabamos, Señor. Tú eres bueno, Padre Santo. Dedicamos nuestras vidas a tu servicio, Señor. Dedicamos nuestras vidas a lo que te agrada a ti, Padre bendito. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Te glorificamos, Señor, y no nos cansamos, Señor, de adorar tu nombre, de honrarte, Señor, como lo merecen. Honramos cada uno de esos padres, Señor, que han dado con su mano derecha, Señor, y nosotros no nos hemos dado cuenta, Padre bendito. Pero sabemos que tú lo vas a recompensar, Señor, en lo oculto, dice tu palabra. Así, Señor, cada uno de los que estamos acá, Señor, sabremos que Dios, tú eres el Dios de bien, tú eres el Dios de misericordia, el Dios que nos levanta, el Dios que nos protege, y que todo lo bueno y agradable, Señor, y perfecto viene de ti. Y así nos entregamos a ti, Señor, como un sacrificio puro y agradable, Señor. Que seamos una ofrenda de amor para ti, Padre bendito. En el nombre de Jesús, yo esta noche, Señor, quiero pedir una doble bendición para cada uno de los padres presentes, Señor. Que seas tú, Señor, recompensando, Señor, cada uno de sus esfuerzos, cada una de sus necesidades, Señor, cada uno de sus corazones, Padre Santo. Que ayude, Señor, a que se ciñan ese pantalón como hombres valientes, como escuderos, Señor, y que puedan guardar su viña, que puedan guardar su campo, que puedan guardar su familia, Señor. Gracias, Señor, y nosotras como mujeres, Señor, a esta hora, Padre bendito, nos sometemos a ti, que eres la cabeza, nos sometemos a nuestros esposos, Señor, para que sean ellos quienes nos defiendan, Señor.
quienes nos defienden de ese enemigo, que nos defiendan, Señor, de cada una de esas cosas, de adversidades, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esa protección, por esa bendición a lo grande, por esa ayuda que nos dan día a día, Señor. Permite que podamos dirigir bien a nuestros hijos, Señor, que podamos mandar a esta sociedad hombres de valor, hombres de verdad, como dice tu palabra, hombres que puedan ceñirse como varones perfectos, Señor, hombres que puedan actuar en el momento de hacer el bien, Señor, en el momento de defender, en el momento de clamar tu palabra, Señor. Los consagramos a ti, a nuestros hijos, Padre Santo, y te damos gloria y honra. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén, mis hermanos. Vamos a terminar con nuestra alabanza. Cristo vive, amén. Y vamos a orar para despedirnos.